Han pasado 25 años. Alexander Montgomery no la había visto en toda su vida. Pero mientras caminaba por la bulliciosa terminal del aeropuerto, su mirada se clavó en ella. Allí, entre la multitud de pasajeros y el ruido de las maletas, estaba Emily Winters. Estaba de pie junto al kiosco mirando un libro, con el pelo un poco más corto de lo que él recordaba, y sus ojos, que seguían manteniendo la misma intensidad única, no habían cambiado nada. Su aspecto no había envejecido como él esperaba. El tiempo había suavizado la dureza de sus rasgos, pero la fuerza de su postura y la determinación de su expresión se mantenían. Y una cosa más. Un joven estaba a su lado, un paso por detrás de ella. No entendía por qué, pero a Alexander se le aceleró el corazón. El joven le resultaba tan familiar. La misma mandíbula, la misma postura. Alexander solo se dio cuenta por un momento de que el reflejo de su joven estaba frente a él. Esa constatación le golpeó como un puñetazo en el pecho. El chico estaba de pie, sosteniendo despreocupadamente su maleta entre las manos, ajeno al caos del aeropuerto. Pero Alexander no podía apartar los ojos de él. Lo sabía. Es mi hijo, pensó, y un repentino nudo de culpabilidad le apretó el estómago. Lucas. Se quedó inmóvil un momento, mirándolos. Tenía los pies encadenados al suelo, como si una fuerza invisible lo hubiera inmovilizado. Luego, como si despertara de un sueño, respiró hondo y empezó a caminar hacia ellos. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Desaparecieron las voces, el zumbido de la terminal y el ruido de las maletas. En ese breve instante, el mundo pareció encogerse para Emily y el niño. Cuando estuvo lo bastante cerca, Emily levantó la vista. Parpadeó 2 veces, como si su mente no pudiera comprender lo que tenía delante. Su rostro mostró sorpresa, incredulidad y luego algo indescifrable. Abrió la boca, pero la cerró inmediatamente, sin saber qué decir. La tensión entre ellos flotaba en el aire. Emily, dijo en voz baja, casi un susurro. Ella se tensó, con los ojos entrecerrados. ¿Qué haces aquí?, preguntó, con voz fría, casi mordaz. Alexander sintió el peso de sus palabras, como si cada una de ellas fuera afilada y punzante. Pero ya no podía echarse atrás. Había esperado demasiado este momento. Su corazón se aceleró, los años de silencio entre ellos se derrumbaron. No sabía qué decir. Las palabras se le enredaron en la garganta, pero las sacó, por doloroso que fuera. ¿Yo? Hizo una pausa, respirando tranquilamente. No esperaba verte así. Pensé que eras. Tartamudeó media palabra. Pensé que te habías alejado de las cosas. ¿Y se ha mudado?, interrumpió, y una risa amarga escapó de sus labios. Te has ido, Alexander. No me dejaste más que promesas que nunca cumpliste. Algo temblaba en su voz que él no podía identificar, pero no era la ira que él conocía también desde hacía mucho tiempo. No, era algo más profundo. Un resentimiento que había estado supurando todos estos años. Nunca he dejado de pensar en ti, Emily, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro, como si confesara algo que había llevado en los rincones oscuros de su alma durante años. Nunca. Dejó escapar una risita suave, casi burlona. ¿Crees que decir eso cambiará algo? Ella negó con la cabeza, una mezcla de tristeza y emoción contenida durante años en sus ojos. Nos abandonaste. Me abandonaste a mí, sin dejarme otra opción que criar sola a Lucas. Y ahora, después de todo este tiempo, ¿crees que puedes venir y arreglarlo todo con unas pocas palabras? A Alexander se le encogió el corazón. Me equivoqué, dijo rápidamente, acercándose, con desesperación en la voz. Fui egoísta y tomé una decisión terrible, pero, por favor, Emily. Ella volvió a interrumpirle, con el rostro endurecido y los brazos cruzados. ¿Crees que puedes arreglarlo todo con una disculpa? ¿Crees que puedes quedarte aquí y que todo irá bien? Su voz temblaba de emoción, pero la ocultó rápidamente, sus ojos fríos como el hielo. No puedes volver a nuestras vidas después de todo este tiempo y fingir que no ha pasado nada. Emily, lo sé, dijo Alexander, con las manos temblorosas a los lados. Pero necesito que lo entiendas. Sé que no puedo arreglar el pasado.
¿Solo necesito? Necesito saber que tú y Lucas estáis bien. Por favor. Déjame explicarte. Hubo una larga y angustiosa pausa. Emily se quedó mirándole, con los labios apretados en una fina línea. El silencio entre ellos parecía eterno. Finalmente, ella respiró hondo y suspiró como una silenciosa rendición. No lo entiendes, ¿verdad? Susurró, casi demasiado bajo para que él la oyera. Lucas. Creció sin ti, sin un padre, e hice todo lo que pude para protegerlo. Para que no creciera sintiendo el dolor de conocer a alguien como tú. Alexander se estremeció. Sabía que llegaría ese momento, pero no estaba preparado para el peso aplastante de sus palabras. Era como si le hubiera bofeteado en la cara, y cada palabra le dolía más que la anterior. Alguien como tú. Las palabras resonaron en su cabeza, cortando la culpa que ya estaba arraigando. No puedo cambiar lo que pasó, dijo, con la voz ligeramente quebrada. Pero ahora quiero formar parte de su vida. Por favor, Emily, dame una oportunidad. Una oportunidad de hacer las cosas bien para él. Para los dos. Se dio la vuelta y desvió la mirada hacia el joven que permanecía en silencio a su lado. Miraba hacia abajo, como si tratara de encontrarle sentido a la conversación, a la tensión, a la historia que parecía suspendida en el aire. Pero cuando la mirada de Emily volvió a encontrarse con la de Alexander, había una dura determinación en sus ojos. ¿Quieres conocer a Lucas? Preguntó, con voz tranquila pero firme. Entonces tienes que entender algo. Él no es solo un niño que puede entrar y salir de su vida. Tiene todo el derecho a estar enfadado. A estar confundido. Lo sé, dijo Alexander, con un nudo en la garganta. Lo sé. Pero haré lo que haga falta para demostrarle que no me voy a ninguna parte. No volveré a irme. La mirada de Emily se suavizó ligeramente, pero siguió desconfiando. No sé si puedo confiar en ti, Alexander. Pero, lo pensaré. Se volvió y señaló a Lucas, que seguía de pie unos pasos detrás de ella. Le puso la mano en el hombro y apretó ligeramente. Vamos, dijo en voz baja, sin rastro de la tensión que acababa de estallar en su voz. Cuando se marcharon, Alexander se quedó mirando cómo desaparecían entre la multitud. El corazón aún le latía con fuerza en el pecho, pero había una pequeña chispa de esperanza en su interior. No sabía qué pasaría después, pero una cosa era segura, lucharía por su hijo. Y de algún modo se ganaría el perdón de Emily, por mucho que tardara. El corazón de Alexander seguía latiendo a toda velocidad mientras permanecía de pie en la abarrotada terminal, y observaba cómo Emily y Lucas desaparecían entre el mar de gente. El peso del momento le pesaba en el pecho y, por un segundo, pensó que podría derrumbarse allí mismo. Los dedos le temblaban por la tensión nerviosa y por darse cuenta de que se había metido en un lío mucho más profundo de lo que jamás había imaginado. Esperaba enfadarse, estaba preparado para ello, pero la amargura en la voz de Emily y la frialdad en sus ojos le golpearon más fuerte de lo que había creído posible. Los abandoné, pensó, y se le hizo un nudo en la garganta con el familiar dolor de la culpa que se había instalado en él hacía tiempo y se había hecho más fuerte con los años. La abandoné, y a él. Ni siquiera estuve allí para verle crecer. Cuando Emily y Lucas desaparecieron al doblar la esquina, Alexander sintió una oleada de impotencia. Sentía los pies convertidos en piedra, pegados al suelo, tan como si la propia tierra intentara tragárselo. Pero sabía que no podía quedarse aquí para siempre. Tenía que tomar una decisión. Sacudiendo la cabeza, Alexander se dio la vuelta y salió de la terminal. Sus pasos eran lentos, medidos. El ajetreo del aeropuerto no había disminuido, la gente seguía corriendo con sus maletas, moviéndose en todas direcciones. A Alexander, sin embargo, el mundo le parecía inquietantemente quieto, como si el tiempo se hubiera detenido. Sus pensamientos se centraban en Emily, en su enfado y en la confusión que le había invadido durante tanto tiempo. Reflexionó sobre su vida desde que se marchó. Sí, su carrera había despegado, pero su vida personal se había convertido en un cascarón frío y vacío. El espacioso ático del que antes estaba tan orgulloso ahora parecía una prisión. A pesar de todo su éxito, la lujosa oficina, los trajes caros, la larga lista de logros profesionales, cada día se sentía más desolado.
Había momentos en los que se sentaba en su escritorio, con los dedos congelados sobre el teclado, y se preguntaba qué estaba haciendo realmente con su vida. ¿Para qué servía todo eso? Las preguntas llegaban en oleadas, sin parar, atascando su mente, pero la respuesta era siempre la misma. Pensaba que estaba haciendo lo correcto, elegir la carrera, el futuro que creía que debía tener. Pero al final, ¿qué le había traído? Toda una vida de arrepentimientos. Aquella tarde, sentado en su despacho, el peso de sus actos le oprimía como una niebla sofocante. La ciudad se extendía ante él a través de los ventanales, con sus luces brillando como 1.000.000 de estrellas lejanas. Pero esta vista, que antes era un símbolo de su triunfo, ya no le reconfortaba. Al contrario, le hacía sentirse más solo que nunca. El teléfono de la mesa zumbó, pero no se movió para contestar. ¿Otra llamada de su asistente? ¿Otra solicitud de trabajo? No le importaba. Emily y Lucas ocupaban sus pensamientos. ¿En qué se habían convertido? ¿En qué se había convertido ella? Sabía que ninguna riqueza, ningún éxito empresarial podría compensar el hecho de que la había abandonado. Abandonado sin prometer nada, pero sin cumplirlo. Hoy lo recordaba todo, el momento en que la vio en la terminal. Había estado tan seguro entonces, tan seguro de haber tomado la decisión correcta. Tengo que centrarme en mi carrera, se dijo a sí mismo. No puedo dejar que un niño arruine mi futuro. Pero no fue el niño lo que arruinó su futuro. Fue su propia cobardía. Su propio miedo a la responsabilidad. Cogió el vaso de whisky y el líquido ámbar se agitó en su interior mientras bebía un sorbo lentamente. El ardor de su garganta apenas ahogaba el dolor de su pecho. Pensó en Emily, en aquella noche, años atrás, en que la había dejado sin nada. Nunca supo cómo despedirse, no supo cómo decir las palabras para que las cosas encajaran. Así que simplemente se fue. Sin avisar, sin dar explicaciones. No fui lo bastante valiente para enfrentarme a ella, pensó. No fui lo bastante valiente para afrontar las consecuencias de mis actos. Un golpe en la puerta le distrajo de sus cavilaciones. Su ayudante Jane estaba en la puerta con una expresión neutra en el rostro. Señor Montgomery, dijo en tono profesional, alguien desea verle. Alexander la miró fijamente, sus pensamientos aún no se asentaban en su cabeza. ¿Quién? Una mujer. Dice que es urgente. Frunció el ceño, avergonzado. Envíala aquí. La puerta crujió al abrirse y una mujer a la que no esperaba ver entró en la habitación. Su presencia fue inmediatamente abrumadora, y el leve eco del reconocimiento le hizo palpitar el estómago. Era Sara, una mujer de su pasado a la que hacía años que no veía. Una vez había formado parte de su vida, una parte fugaz, pero la había dejado de lado cuando él comenzó su ascenso a la cima. Alexander, dijo en voz baja, su voz sonaba autoritaria. Tenemos que hablar. Se enderezó en su silla, percibiendo inmediatamente la gravedad de la situación. ¿Qué pasa, Sara? Entró en la habitación y cerró la puerta tras de sí. Se trata de Emily y Lucas, dijo, sin dejar de mirarlo. No puedes volver a sus vidas y pensar que todo va a ir bien. No es tan sencillo. Sé que no es tan fácil, respondió, con la frustración audible en su voz. Pero tengo que intentarlo. Tengo que hacer las cosas bien. He pasado años lamentándolo. Arrepentirse es fácil, Alexander, dijo ella, con un tono casi compasivo. Pero, ¿cómo se arreglan las cosas? Hará falta algo más que palabras. Tienes que darte cuenta de que no puedes ir y esperar que las cosas se pongan en su sitio. Han construido una vida sin ti. Y Lucas hizo una pausa, su expresión se suavizó ligeramente. Lucas tiene sus propias heridas después de todo esto. No te aceptará solo porque vengas a disculparte. Alexander se levantó y se pasó una mano por el pelo, con los pensamientos revueltos. Lo sé. No espero el perdón. No lo pido. Solo necesito que sepan que estoy aquí y ahora. Que quiero ser parte de sus vidas. Sara le miró durante un largo rato y luego negó con la cabeza. Va a hacer falta más que eso. Les has hecho daño a los dos. Y va a hacer falta más que una disculpa para curar esa herida. Las palabras escocían,
Pero no estaban equivocadas. Emily tenía todo el derecho a estar enfadada. Y Lucas tenía derecho a estar confuso, dolido, enfadado. Pero no importaba. Alexander sabía que si quería una oportunidad de redimirse, tenía que estar preparado para un largo camino. No solo estaba pidiendo perdón, estaba pidiendo volver a tener un lugar en sus vidas. Y eso, lo sabía, sería lo más difícil que había hecho nunca. Los días que siguieron al breve encuentro con Emily parecieron una espiral lenta e interminable. Alexander no podía deshacerse de la imagen de su rostro, duro pero aún suave por el dolor. Aún podía oír la grieta en su voz, el filo de la traición que ella luchaba por reprimir. Cada vez que cerraba los ojos, creía estar viéndola por primera vez, dándose cuenta ahora de la gravedad de lo que había hecho. Después de que Emily se hubiera ido con Lucas, él había querido seguirla. Quería decir algo, cualquier cosa, para salvar la distancia que había permanecido entre ellos todos estos años. Pero no lo hizo. Se quedó allí, desplomado en el suelo como un hombre paralizado por el peso de sus remordimientos. Y cuando se perdieron de vista, se dio cuenta de que había cometido otro error. Otro momento en el que podría haber hecho algo pero no lo hizo. No esperaba que fuera fácil, pero el peso del silencio que se extendía entre ellos era insoportable. El dolor en su pecho solo empeoraba cuando pensaba en cuánto tiempo había pasado, cuánto había perdido. Pero aunque la culpa le carcomía, una parte de él, una pequeña y obstinada parte, seguía creyendo que aún no era demasiado tarde. Tenía que arreglar las cosas. De alguna manera. Al día siguiente, tras una noche agitada, Alexander se sentó en su despacho y se quedó mirando la pantalla de su portátil. Cada vez le resultaba más difícil concentrarse en su trabajo. A pesar de sus muchos éxitos, parecía vacío sin lo que tanto deseaba, una conexión real. ¿S.R. Montgomery? La voz de Jane irrumpió en sus pensamientos al entrar en su despacho, con rostro neutro pero con un destello de preocupación en los ojos. Sí. Alexander ni siquiera levantó la vista de la pantalla. Llevas aquí todo el día, comentó en tono suave pero insistente. Quizá deberías descansar un poco. No has parado de trabajar. Dudó un momento. Ni siquiera has respondido a las cartas enviadas antes. Alexander asintió distraídamente, dándose cuenta de que tenía razón. Pero los correos electrónicos, los informes, las reuniones interminables, todo eso le parecía insignificante. En lo único que pensaba era en Emily, y ahora en el hijo que había dejado atrás. Me ocuparé de ello más tarde, Jane, dijo en voz baja, frotándose las sienes como si tratara de alejar la presión que se acumulaba en su cabeza. Ahora mismo, tengo otras cosas en las que pensar. Jane se detuvo un momento, percibiendo su confusión mental. ¿Va todo bien? Preguntó con preocupación en su voz. Alexander se detuvo un momento antes de hablar, sopesando cuidadosamente sus palabras. No. En realidad, no. Pero es algo que tengo que solucionar yo mismo. Le saludó con una suave inclinación de cabeza y se marchó, cerrando suavemente la puerta tras de sí. Alexander respiró hondo y se recostó en la silla. Sabía que tenía que volver a hablar con Emily. Esta vez no podía dejarla escapar sin intentarlo de verdad. No podía dejar que ella le excluyera. Tenía que demostrarle que estaba dispuesto a luchar por una oportunidad de redención, aunque para ello tuviera que soportar el peso de su ira. A última hora de la tarde, recibió un mensaje en su teléfono. Era de Sara, la mujer que le había visitado a principios de semana, ofreciéndole una perspectiva inesperada pero necesaria. ¿Hablas en serio, verdad? Sabes que no va a ser fácil para ellos. Pero creo que están empezando a darse cuenta. Alexander se quedó mirando el mensaje durante largo rato, y las palabras resonaron en él de un modo que no había esperado. El peso de la verdad de lo que Sara había dicho le pesaba en el pecho. Había hecho daño a Emily, sí, pero Lucas era su hijo, ni siquiera lo conocía. Y ahora no sabía por dónde empezar. Había pasado tantos años centrado en su carrera, persiguiendo un futuro que debería haberle hecho feliz. Pero ahora se enfrentaba a una verdad innegable: ninguna cantidad de dinero, ningún gran logro podría llenar el vacío que llevaba dentro. Un vacío dejado por la ausencia de la familia que había dejado atrás. Respiró hondo, abrió sus contactos y se desplazó hasta el número de Emily.
Su dedo se detuvo en la pantalla un momento y luego dio un paso atrás y colgó el teléfono. No. Esto no era algo que pudiera hacer con un mensaje de texto. Tenía que hablar con ella cara a cara, por incómodo o doloroso que fuera. Así que hizo lo que debería haber hecho hace años. Decidió ir a Múnich. El viaje en tren hasta Múnich le pareció una eternidad. Alexander estaba sentado junto a la ventanilla, viendo pasar el campo, pero sus pensamientos estaban muy lejos de la tranquila campiña que había al otro lado de la ventanilla. A cada kilómetro que recorría, su decisión se hacía más difícil. ¿Hacía lo correcto? ¿Era demasiado pronto? ¿Estaba Emily preparada? Llegó a Múnich poco después del mediodía. La ciudad bullía, las calles estaban llenas de gente enérgica ocupada en sus negocios. Pero para Alexander era diferente. Ya no tenía la feroz confianza que le había impulsado todos estos años. Todo lo que tenía ahora era un doloroso deseo de hacer las cosas bien. Pidió un taxi que le llevara a la dirección que había averiguado, el piso de Emily. Cuando el taxi se detuvo ante el modesto edificio de una calle tranquila, Alexander sintió que el corazón se le aceleraba de nuevo. No tenía ni idea del recibimiento que le darían. ¿Le abriría la puerta? ¿O se la cerraría en las narices en cuanto lo viera? La idea del rechazo escocía. Pero también había algo más. Una profunda y cruda sensación de arrepentimiento que había estado supurando durante años y se había convertido en una herida que ya no podía ignorar. Necesitaba enfrentarse a ella. Tenía que enfrentarse a ella. Al bajarse del taxi, Alexander se dirigió a la entrada del edificio, con las piernas pesadas por la duda. Por un momento se detuvo ante la puerta y levantó la mano para llamar. Pero dudó. Pensó en Lucas, el chico que no estaba a su lado. Pensó en Emily, la mujer que estaba construyendo una vida sin él. Su corazón latía frenéticamente, dándose cuenta por fin de la enormidad de la situación. Nada más llamar, la puerta se abrió y Emily apareció en el umbral con cara de pocos amigos. No hablaron durante un rato. Era como si los años de separación y tensión hubieran levantado entre ellos un muro invisible casi imposible de superar. Emily, dijo en un susurro apenas audible. Alexander, respondió en un tono frío pero no desagradable. No pensé que volvería a verte. ¿Qué quieres? Y con esa simple pregunta, todo lo que Alexander había estado evitando se vino abajo. Ya no había vuelta atrás. Todo había terminado. Tenía que enfrentarse a ella, con el hijo que había dejado atrás, y encontrar una manera, por difícil que fuera, de arreglar las cosas. El silencio que reinaba entre Alexander y Emily parecía asfixiante. Ella estaba de pie en el umbral de la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirándolo fijamente con una mirada pesada e ilegible. Alexander dio un paso inseguro hacia adelante, con la mente dándole vueltas, buscando las palabras adecuadas. Había imaginado este momento innumerables veces, pero ahora que por fin había llegado, se encontraba perdido. No había guión para esto. No había forma fácil de deshacer el daño que había causado. ¿Puedo pasar?, preguntó en voz baja, su voz traicionando su indecisión. Emily no respondió de inmediato. Se quedó allí de pie, estudiándole, con la mirada afilada como una cuchilla. Alexander contuvo la respiración, esperando su decisión. No tenía ni idea de lo que estaba pensando o sintiendo, pero sabía que lo que ocurriera a continuación lo cambiaría todo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Emily se hizo a un lado y le hizo un gesto para que entrara. «Puedes entrar. Pero que sepas que no será fácil», dijo, con voz baja pero firme. «No puedes volver a nuestras vidas y pensar que todo va a ir bien». Alexander asintió, la culpa y la vergüenza le abrumaban. No había esperado menos. Los años que había pasado eludiendo responsabilidades, huyendo de las consecuencias de sus decisiones, le habían llevado a este momento. No se había hecho ilusiones sobre el daño que había causado. Pero ahora, de pie aquí, bajo la mirada de Emily y el peso del arrepentimiento presionando sobre él, se dio cuenta de que esta era su única oportunidad. El piso era modesto pero acogedor, con un ambiente cálido y acogedor que hablaba de la vida que Emily había construido sin él. Había cuadros colgados en las paredes, algunas plantas esparcidas por la habitación y una pequeña estantería con restos de su historia común.
Alexander sintió nostalgia por las cosas que antes daba por sentadas, las que había desechado sin pensárselo 2 veces. Lucas está en su habitación, dijo Emily, rompiendo el silencio con un gesto hacia el pasillo. ¿Quieres hablar con él, verdad? Sí, respondió Alexander, con la voz apenas por encima de un susurro. Había llegado el momento que tanto temía. No tenía ni idea de cómo reaccionaría Lucas al verle, y mucho menos de cómo reaccionaría al saber que se trataba de su padre, el hombre que había desaparecido de su vida sin dejar rastro. Emily lo condujo por el estrecho pasillo, con pasos medidos, casi demasiado silenciosos. Llamó suavemente a la puerta del fondo y la abrió sin esperar respuesta. Lucas, llamó, su voz suave pero firme. Hay alguien aquí que quiere verte. En la sala, un joven estaba sentado en una mesa, de espaldas a ellos, leyendo un libro. Cuando oyó su nombre, levantó la vista y se encontró con los ojos de su madre. Luego volvió la mirada hacia Alexander. Por un momento se hizo el silencio. Había tensión en la sala, como si todos estuvieran esperando a que alguien hablara primero. La mirada de Lucas se desvió entre su madre y Alexander, con la confusión dibujada en el rostro. Era alto, de pelo oscuro y rasgos faciales afilados como los de Emily, pero con algo más, algo inconfundiblemente reconocible que Alexander no podía identificar. Era una versión más joven de sí mismo, un reflejo que no esperaba ver. ¿Quién es?, preguntó Lucas, con voz cautelosa, como si no se fiara de la situación. Emily se volvió hacia Alexander. Díselo. Alexander se aclaró la garganta, sintiendo de pronto que todos los años de distancia y ausencia lo habían convertido en un extraño. Lucas dijo, con la voz cargada de emoción, soy tu padre. Las palabras flotaron en el aire como un desafío tácito, y durante un largo instante Lucas no reaccionó. Se limitó a mirar fijamente a Alexander, con una expresión ilegible y los labios apretados en una fina línea. Eres mi padre, repitió Lucas despacio, con la voz apenas por encima de un susurro. En sus ojos se leía desconfianza, y Alexander podía ver la tormenta de emociones que se desencadenaba en su interior. Sí, dijo Alexander, con un nudo en la garganta. Sé que es mucho. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero quería verte. Quería conocerte. Lucas se levantó y su silla hizo un fuerte ruido contra el suelo. Miró a Emily un momento y luego a Alexander. ¿Por qué ahora?, preguntó, con un tono de voz repentinamente frustrado. ¿Dónde has estado todo este tiempo? ¿Por qué no has venido antes? Las palabras fueron duras y cortaron a Alexander como una cuchilla. Abrió la boca para replicar, pero no le salió nada. No tenía una excusa digna. Ninguna palabra que pudiera explicar de verdad los años de silencio. Emily intervino, con voz baja pero uniforme. Ya hemos tenido suficientes excusas, Alexander. Ya es demasiado tarde. Se volvió hacia Lucas, apoyando suavemente la mano en su hombro. Hemos hecho una vida sin él. Una vida que funciona. Y ahora no necesitamos que él la arruine. Lucas la miró, su expresión se suavizó un poco, pero permaneció en silencio. Sus ojos seguían fijos en Alexander, buscando respuestas, una verdad en la que no estaba seguro de poder confiar. No tienes por qué perdonarme, Lucas, dijo Alexander, con voz apenas audible. No me lo merezco. Pero quiero formar parte de tu vida. Quiero compensar los años que me he perdido. Si me dejas. Lucas vacila y mira a su madre y a Alexander. Luego habló en voz baja pero llena de emoción. No sé qué decirte, dijo, con los ojos llenos de incertidumbre. No puedes aparecer después de tantos años y esperar que todo vaya bien. Lo sé, dijo Alexander, con la voz llena de pesar. Pero te pido que me des una oportunidad. Solo una oportunidad para demostrarte que no soy la misma persona que era cuando me fui. Quiero estar aquí, para ti, para Emily. Lucas bajó la mirada, con los dedos frotándose frenéticamente el borde de la camisa. El silencio entre ellos era pesado, pero Alexander no sabía de qué otra forma abordarlo. Había expuesto sus argumentos. Ahora Lucas tenía que decidir si podía siquiera empezar a aceptarlo. Finalmente Lucas volvió a hablar, con voz tranquila pero firme. No puedo prometerte nada, pero... lo pensaré.
Necesito algo de tiempo. Es que, mucho para mí. Alexander asintió, dándose cuenta de que no iba a ser fácil. No esperaba que Lucas le perdonara de la noche a la mañana. Sería un largo camino que podría durar años. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo se agitaba en su interior, un atisbo de esperanza de que tal vez no fuera demasiado tarde. Emily los observó en silencio, con los brazos cruzados sobre el pecho, y su mirada se suavizó un poco. No estaba preparada para perdonarle. Ni siquiera estaba segura de poder hacerlo. Pero en ese momento, algo cambió. Por primera vez en años, estaban en la misma habitación, no como extraños, sino como personas que intentaban encontrar el camino de vuelta el uno al otro. Y eso era suficiente por ahora. Los días siguientes fueron tranquilos, casi agonizantes. Hubo un cambio en la relación entre Alexander y Emily, pero no el que él había esperado. No hubo un perdón total, ni un reencuentro emocional en el que todo se arreglara milagrosamente. En su lugar, había pequeños momentos, miradas, palabras no dichas y una distancia que persistía a pesar de la proximidad física. Emily seguía siendo reservada, su recelo era palpable, y Alexander podía ver el peso de los años vividos presionándola. El tiempo que había pasado construyendo una vida sin él le había dejado una profunda huella. Pero había algo más. Era sutil, casi imperceptible, pero estaba ahí. Emily ya no se ponía tensa cuando Alexander entraba en la habitación y le sostenía la mirada un poco más que antes. Cuando le hablaba, su voz ya no era tan sarcástica como cuando se conocieron. No estaba dispuesta a perdonarle, todavía no, pero la puerta estaba entreabierta, solo un poco. Después de su primera conversación, Lucas había estado más callado que de costumbre. La llegada de Alexander a su vida le estaba pesando, y, aunque no lo excluía por completo, tampoco estaba preparado para abrazarlo. El incómodo silencio entre ellos se prolongó más de lo que ninguno de los dos se sentía cómodo, pero hubo momentos en los que la expresión recelosa de Lucas se suavizó, en los que sus ojos miraron a Alexander con una mezcla de curiosidad e incertidumbre, como si estuviera intentando decidir si confiar en el hombre que tenía delante. Una noche, casi una semana después de su tensa conversación, Emily sugirió que salieran todos a cenar. Era una sugerencia sencilla, que Alexander habría desestimado por carecer de importancia en cualquier otro caso. Pero ahora parecía una oportunidad, una pequeña oportunidad de demostrar su valía. Lucas había aceptado, aunque no había dicho casi nada en toda la cena. Emily pareció relajarse un poco y Alexander se dio cuenta de que intentaba hablar con menos brusquedad, como si quisiera llegar a un acuerdo con él. El restaurante que eligieron era modesto, situado en un rincón tranquilo de la ciudad. Había sido uno de sus lugares favoritos antes de que todo se viniera abajo. La comida era sencilla pero acogedora y el ambiente cálido, con música tranquila de fondo. Sentado a la mesa, Alexander no pudo evitar pensar en lo mucho que habían cambiado las cosas. Antes había venido aquí con Emily, cuando todo era sencillo, cuando no tenían que cuestionarse cada palabra, cada mirada. Pero ahora había algo nuevo en el aire, una tensión que era a la vez familiar y extraña. No sabía cuánto tiempo tardaría en salvar la distancia que los separaba, pero sabía que tenía que ser paciente. Tenía que demostrarles a ambos que iba en serio lo de estar aquí y quedarse. Lucas, por su parte, parecía estar digiriéndolo todo. No hizo muchas preguntas. En lugar de eso, escuchaba. Hubo momentos durante la cena en los que captó la mirada de Alexander y luego apartó rápidamente los ojos, con el rostro ilegible. Estaba claro que aún estaba poniendo en orden sus sentimientos, y Alexander no podía meterle prisa. Lo único que podía hacer era presentarse. Podía intentar convertirse en la persona que Lucas necesitaba, aunque le llevara tiempo. A medida que avanzaba la cena, Emily y Lucas hablaban en voz baja, comentando cosas que no tenían nada que ver con Alexander, temas seguros, alejados de la incómoda verdad que seguía existiendo entre ellos. Pero a medida que avanzaba la velada, la dinámica cambió. Emily, que al principio se había mantenido distante, empezó a sentirse atraída por la conversación. Se rió de uno de los chistes de Lucas y, por un momento, Alexander vio a la mujer que una vez había conocido, la mujer que había llenado su vida de luz. Seguía allí, bajo las capas de dolor y tiempo. Cuando terminaron, se levantaron para marcharse y Lucas salió del reservado con la chaqueta colgando de los hombros. Volvió a mirar a Alexander por un momento,
sus ojos seguían inseguros, pero ahora había algo más en ellos, algo más suave. Era una mirada de acuerdo incierto. Por primera vez desde que se conocieron, Alexander no se sentía como un intruso en sus vidas. Era un pequeño cambio en el aire, pero parecía un comienzo. Cuando salieron del restaurante, Alexander se encontró caminando junto a Emily. Seguía habiendo tensión entre ellos, pero ahora era diferente. No era la barrera tajante y defensiva de antes. Era otra cosa, una especie de optimismo cauteloso. Permanecieron en silencio durante un rato, pero entonces Emily rompió el silencio. «¿Lo estás intentando, verdad?», dijo, con voz suave pero directa. Alexander asintió, con el corazón latiéndole ligeramente en el pecho. «Sí. Sé que he cometido errores. Sé que no puedo deshacer el pasado, pero ahora estoy aquí. Y me voy a quedar. No voy a ir a ninguna parte». Emily no contestó de inmediato. Siguió caminando con paso firme. Finalmente, tras una larga pausa, volvió a hablar. «No será fácil», dijo, con voz apenas audible. «Pero creo que puedo volver a confiar en ti. Pero llevará tiempo». Alexander sintió que le invadía una sensación de alivio, pero la contuvo, intentando no mostrarla demasiado abiertamente. «Estoy dispuesto a esperar», dijo simplemente. Caminaron en silencio durante un rato, las luces de la ciudad iluminando las calles a su alrededor. La noche era tranquila, el aire fresco pero no incómodo. La tensión entre ellos había desaparecido, sustituida por algo más frágil pero real. Una especie de tregua. Cuando llegaron a la puerta del edificio, Emily se volvió hacia él y le miró a la cara. «Gracias», le dijo en voz baja. «Por estar aquí. Por no rendirte». El corazón de Alexander se llenó de gratitud, pero también de determinación. Le quedaba un largo camino por recorrer y sabía que Emily no le perdonaría de la noche a la mañana. Pero por primera vez, sintió que por fin estaba en el camino de hacer las cosas bien. «Gracias por darme una oportunidad», dijo en voz baja. Cuando entraron, Alexander sintió que algo había cambiado. El futuro seguía siendo incierto y no había garantías. Pero, por primera vez en mucho tiempo, creyó que empezaba un nuevo capítulo para todos ellos. Lenta pero inexorablemente, avanzaban hacia algo mejor, hacia una segunda oportunidad. Y eso, se dio cuenta Alexander, era todo lo que podía pedir.